Queridos alumnos, vamos a comenzar hoy la clase número 5 correspondiente al curso de producción de plantines que integra la propuesta educativa del Centro de Formación Profesional Suboficial Omar Santiago Cisneros de la ciudad de Quequén. Este centro de formación, que es el Centro de Formación también 401, pertenece al sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Y esta tarea que estamos iniciando en conjunto integra la continuidad pedagógica docente de este año tan particular. Bueno, hemos llegado a la clase número 5 de las 9 que integran este ciclo educativo. Promediando este ciclo, ya hemos, con los contenidos que vamos a presentar hoy, hemos planteado las distintas alternativas para que ustedes, manejando estas técnicas que se han propuesto, se han explicado, puedan llegar a la obtención de plantines de especies anuales, hortícolas y florícolas, y especies perennes, también de especies hortícolas, de flores, de árboles, arbustos y herbáceas. En la última clase estuvimos viendo la multiplicación por vía agámica. Ya habíamos puntualizado que las especies pueden multiplicarse por semillas, que es la forma de multiplicación sexual, y la forma de multiplicación agámica, que es toda aquella multiplicación que no incluye la utilización de las semillas. Bueno, habíamos definido lo que era una estaca, que es un trozo de rama, de tronco, con estructuras fundamentales que son las yemas, nudos o brotes. Habíamos definido que se entiende por nudo, que es el lugar donde están estas yemas, que tienen esa particularidad de ser hoja, flor o raíz, según el entorno que las rodee, y nos habíamos referido a yemas que están en la parte aérea de las plantas, ¿no? A estructuras leñosas o semileñosas. Bueno, esas estructuras leñosas o semileñosas, que son los tallos, tienen modificaciones. No siempre tienen esa posición aérea y no siempre tienen esa estructura que nosotros conocemos. La estructura de una rama, de un tallo, todos la tenemos clara, no en su composición, en su estructura, pero sí visualmente. Bueno, pero lo que es tallo, o sea, una porción de estructura con yemas, no siempre se presenta de la misma manera. Tiene modificaciones que también, por tener yemas, sirven para la multiplicación agámica. Bueno, vamos a mencionar las más importantes y que a su vez tienen modificaciones a veces muy sutiles, pero es interesante que las conozcan porque todas estas son posibilidades que nos permiten obtener plantines, o sea, ejemplares en la primera etapa del desarrollo de cualquier especie vegetal. Nosotros recuerden que habíamos definido como plantín el inicio de cualquier especie vegetal, para romper un poco con la tendencia de que entendemos por plantines aquellas especies de huerto de flores de especies anuales. Nosotros en nuestro campo de trabajo definimos el plantín de esa manera, como también definimos el ámbito del trabajo. Todas estas técnicas, estas estrategias están pensadas para que ustedes puedan trabajar en un espacio doméstico urbano. Lo que no quita que puedan emprender tareas de mayor envergadura, porque dijimos que los principios básicos son los mismos. Bueno, ¿qué modificaciones de tallo vamos a trabajar en la clase de hoy? ¿Y por qué decimos que son tallos modificados? Bueno, vamos a mencionar algo que todos conocemos, que son los rizomas, los bulbos y los tubérculos. Estamos mencionando algunas modificaciones, no todas. Ustedes que han demostrado ser tan curiosos y que están en busca de bibliografía van a encontrar otras, pero estas son muy significativas y nos permiten un inicio con buenas posibilidades. Bueno, ¿qué es un rizoma? Para entrar globalmente, es la estructura subterránea que tienen especies tan conocidas como los lirios, esas especies de chorizos más o menos engrosados, que pueden estar a flor de tierra, muchas veces en los bordes de las veredas, vemos esas formaciones de las cuales salen las hojas, esas hojas alargadas, ensiformes, tan conocidas en los lirios, especies tan maravillosas, o a veces pueden estar más o menos subterráneos. Pero ¿cuál es la importancia de estas estructuras? Son tallos subterráneos, están adaptados para vivir. El tallo que nosotros manejamos hasta ahora estaba para vivir al aire libre. Estos están adaptados para vivir bajo tierra,
almacenan sustancias, por eso están engrosados, más o menos engrosados. Hay rizomas delgados y rizomas más gruesos. Y todos tienen nudos y entrenudos. En esos chorizos, como yo les mencionaba, vamos a ver que hay como marcas, como anillos, que son los nudos. Entre nudo y nudo, recuerden, están los entrenudos. Y en el nudo, como dijimos en todas las especies, los veamos o no, se adviertan o no, hay yemas. Esas yemas van a dar la parte aérea y la parte subterránea. Bueno, ¿cómo hacemos las estacas o cómo multiplicamos esos rizomas? Así como en la parte aérea, por ejemplo, en un tallo de malbón cortábamos trozos de tallo aéreo con 4 nudos o los nudos que podíamos conseguir y poníamos algo bajo tierra y algo al aire, acá también cortamos una porción de esos rizomas que tenga distinta cantidad de nudos y entrenudos, ya vamos a ver por qué, y de algunos de ellos van a salir las raíces y de otros va a salir la parte aérea. Acá el trabajo lo tenemos muy facilitado. En los iris barbados, que son los iris que ahora están en flor, maravillosos, ¿no? Mencionados en los textos sagrados, en la Biblia, en los evangelios, mirad los lirios del campo, ellos ni tejen ni hilan. Ya las raíces las tienen formadas en muchos casos. Entonces tenemos que cortar esa porción y ponerla en un sustrato que ustedes ya conocen cómo es un buen sustrato para que lo que nosotros instalemos ahí pueda funcionar eficazmente. Pero a veces no tienen las raíces. Levantamos el rizoma, ese chorizo, permítanme la frase tan explícita, pero es muy expresiva de lo que estoy queriendo decir. Y cortamos una porción 4 o 5 centímetros. Si tiene raíz, lo colocamos tal cual estaba y solo hará la parte aérea. Pero puede que nosotros levantemos y no tenga raíces. No se preocupen. Ese trozo que ustedes ponen en contacto con el sustrato va a emitir las raíces por el principio que nosotros ya aprendimos. Según el momento, el entorno que tenga, esa yema, esa célula indiferenciada, células indiferenciadas, van a emitir una raíz. Y las que están a la luz del sol y al aire van a emitir la parte aérea. Bueno, toda la parte del rizoma, aunque no tenga follaje y aunque no tenga raíz, está viva. Por eso sirve muy bien como estaca. Es una forma muy, muy interesante. Ahí van a ver en los iris barbados, que son los más conocidos, que generalmente queda una parte de ese rizoma sin follaje y muchas veces hasta sin raíz. Y en la punta está la parte de follaje, de ahí entre ese follaje van a salir las varas y ahí abajo tiene la raíz. Porque nosotros habíamos visto al comienzo del curso que las especies tienen crecimiento apical, crecen por la punta. Bueno, no todos los rizomas están tan a la intemperie como los de estos iris. Algunos rizomas, también de otras variedades de iris, están adentro, están bajo tierra. Bueno, para multiplicar tenemos que desenterrarlos, tenemos que sacarlos y hacer este mismo trabajo. Siempre recordemos, para tener éxito, el momento de la planta, el momento del ciclo. En líneas generales, todos los momentos, hay muchos momentos aptos. El momento menos apto sería cuando está en flor, porque toda especie cuando está en flor es el momento de mayor sensibilidad. Todos los recursos de la planta se están jugando en esa etapa tan fundamental. Sería el menos indicado, pero no quiere decir que si tenemos la oportunidad de traer un pedazo de rizoma de un lirio que está en flor, porque después no vamos a volver por ese lugar, no lo hagamos. Recuerden, el mejor momento para obtener una planta por estaca es cuando podemos conseguir la estaca. Es importante planificar y tenerlo en cuenta para sacar en el momento adecuado. No siempre se da, es parte también de lo que deben saber. En la medida que nos alejamos, como ya hemos dicho, del momento más adecuado, será mayor el trabajo que tenemos que hacer para que esa estaca prospere. Bueno, entonces, rizoma, tallo modificado, de cuyos trozos podemos obtener nuevos ejemplares. Forma muy segura, muy fácil, que nos va a dar enormes satisfacciones, ¿no? Enormes satisfacciones. Pero hay otro tipo de tallo modificado, que es el bulbo. Bueno, en el bulbo, vamos a arrancar ya con el ejemplo. Un bulbo es una cebolla. Menciono esto porque creo que casi todos la hemos tenido entre nuestras manos y no solamente la hemos tenido, sino que la hemos trabajado. Cuando cortamos una cebolla longitudinalmente, ¿qué encontramos? Que es precisamente lo que sacamos, un triángulo.
y de donde salen las raíces. Muchas veces la cebolla tiene hasta las raicillas presentes. En el bulbo, el tallo es eso, ese triángulo. Las raíces son las raíces que nosotros vemos, ese penachito, a veces un puerro también es un bulbo, a veces el puerro viene con la raíz más explícita. Y a su vez, la cebolla, vemos ese triangulito duro que nosotros eliminamos y de ahí empiezan a salir las hojas, que son gruesitas, son almacenadoras, tienen todos los productos que la hacen tan atractiva y por el cual nosotros la usamos. Y como en todo tallo y hoja, en la unión de esa hoja con ese tallo, de esas hojas más o menos almacenadoras, con ese tallo triangular que nosotros eliminamos, hay, lo veamos o no, una yema. Y de ahí se va a formar una nueva planta. Es una experiencia que la tenemos cuando compramos cebolla de verdeo. Muchas veces las cebollas de verdeo, que tienen más pinta de puerro que de cebolla, están pegadas, están unidas. No las pegó nadie, simplemente como hace el quintero. Cuando la cebolla se empieza a brotar, que nosotros también lo hemos visto, en esta época hay mucha cebolla que está brotándose, se entierra la cebolla completa y de esas yemas, algunas ya brotadas y otras que van a brotar por estar en la oscuridad, se empiezan a formar nuevas cebollas, que todas las cebollas, si han hecho un poquito de quinta, ven con su etapa inicial, son medio alargaditas, después van redondeando la cabeza, son las cebollas de verdeo que nosotros tenemos, donde nos interesa menos el bulbo que la parte aérea, ese tallo hueco, fistuloso, que es lo que consumimos. La cebolla también la consumimos, pero nos interesa el verdeo. Bueno, entonces, en el bulbo, el tallo es ese triángulo carnoso. Las yemas están en la unión con la hoja, con esa hoja almacenadora. Por eso que muchos bulbos, partiéndolos por la mitad, nos permiten hacer nuevas plantas, porque estaríamos haciendo una especie de acodo, de ajo, un trozo de tallo con varias yemas que las seguimos multiplicando. Pero a su vez, los bulbos tienen otra particularidad. De esa unión del tallo y la yema salen nuevos bulbillos que sirven para multiplicar. Esos bulbillos a veces quedan pegaditos a la planta madre y otras veces desarrollan un tallo subterráneo que se llama estolón y que ese bulbito se ve empujado por ese tallo, por decirlo así, y se aleja y forma un nuevo bulbo y una nueva planta, lo cual a nosotros nos permite separar de esa mata de muchos bulbos, cada uno de los bulbos, y continuar su cultivo en forma autónoma. Esa es otra forma de utilizar la multiplicación agámica. Bueno, otro tipo de tallo modificado, algo les comenté en la clase anterior, es el tubérculo. El tubérculo es un tallo es un tallo almacenador muy engrosado con yemas u ojos. Caso típico, no único, la papa. Bueno, cortando trozos de tallo que tengan esos brotes u ojos o yemas y poniéndolos en tierra en el momento adecuado, en el sustrato adecuado, vamos a obtener una nueva planta. Bueno, estamos hablando de, en todos estos casos, de seccionar las ramas o los tallos, o de utilizar estos tallos en los tallos tradicionales o en los tallos modificados. Pero hay alternativas de utilizar el tallo para obtener nuevas plantas sin separarlo de la planta madre. Bueno, esa forma de obtener plantas por vía gámica con trozos de tallo sin separarlos de la planta madre se llama acodar. Entonces, ¿qué es un acodo? Es la obtención de una nueva planta sin separar el tallo de la planta madre. Vamos a ver que la naturaleza lo hace naturalmente. Muchas veces en un arbusto, por ejemplo, cuando las ramas tocan el piso, los arbustos, recuerden, son especies que no tienen un tronco principal, tienen varios troncos secundarios. Muchos de esos troncos, esas ramas o tallos, cuando tocan el piso, ahí emiten una raíz. O sea, ha habido un nudo en contacto con la tierra y ahí encontró las condiciones para emitir una raíz y, por supuesto, la parte aérea sigue integrando la parte aérea del arbusto. Bueno, si somos curiosos, si queremos dar una vuelta por los arbustos de nuestra casa, aquellos que los hemos tratado adecuadamente, sin pelar las ramas de abajo, como dijimos en el curso de podadores, recuerden, el arbusto ramificado del suelo al cielo, no hacer esas podas que queda
un intermedio entre un arbolito y un arbusto, ¿no? Tiene que quedar la rama en el piso por una cuestión, bueno, cada uno lo lleva como quiere, por supuesto, pero para una cuestión estética y de lucimiento de la especie, y de buen funcionamiento, y de facilidad de manejo, los arbustos tienen que mantener el ramaje desde el piso. Y ahora ya conocen una posibilidad extra. Muchas de esas ramas van a ser nuevas plantas. ¿Qué habrá que hacer? Bueno, en el intervalo entre la planta madre y la rama, antes de llegar a donde el nudo hizo una raíz, o sea, donde el nudo acodó, corto y van a ver, me llevó una nueva planta. Es una alternativa muy, muy interesante, porque acá ya se llevan una planta hecha y derecha. Ya tienen la raíz hecha y follaje desarrollado. Solamente hay que crearle las condiciones de sustrato y ambientales para que siga prosperando por su cuenta. Esta es una especie de acodo natural. Pero hay la cultura, o sea, el trabajo del hombre sobre las plantas, permite obtención de otro tipo de acodos. Bueno, copiando la naturaleza, ¿qué podemos hacer? Y van a llevar un esquema, en el escrito les va a llegar un esquema que lo van a ver fácilmente. Una rama lo suficientemente larga y suficientemente flexible se pone en contacto con la tierra, se mueve un poco la tierra, se pone una parte, no la punta de la rama, una parte anterior a la punta, se entierra, se sujeta con un alambre o con un sostén para que no se mueva de ahí, se le vuelve a poner suelo o sustrato y con el tiempo se formará la raíz y tendremos una nueva planta. Y hay otra forma mucho más, no está tan conocida, pero es tan interesante y les va a dar tantas satisfacciones, y sobre todo porque para la mayor parte de las plantas estamos en época, que es el acodo aéreo. En el acodo aéreo, la diferencia con este acodo que acabamos de mencionar, es que lo hacemos en una rama, pero sin torcerle su camino y sin ponerla en contacto con el suelo que la rodea, con el piso. Sí, le hacemos un sustrato, pero ahí en el mismo lugar en que estaba, no tenemos que torcerla, ni guiarla, ni conducirla. Elegimos una rama cerca del extremo de la rama. Y hay varias alternativas. Pero como principio general, que es lo que ustedes siempre tienen que recordar, ¿qué principio estoy utilizando para llegar a lo que quiero llegar? Tengo que poner una o varias yemas de esa rama en contacto con un sustrato para que alguna de esas yemas se transforme en raíz. Bueno, van a ver, y hay muchas alternativas y todas tienen su fundamento y todas funcionan. Ustedes elegirán las que más les gusten. Se puede raspar la corteza, se puede retirar un poco de corteza, se pueden hacer cortes en la corteza, se le puede poner hormona, como ya dijimos, un fitorregulador, que ayuda, como en todos los casos, pero no es obligatorio, y se lo envuelve, se le pone ahí, así como hasta ahora llevábamos la rama a la tierra, acá llevamos la tierra a la rama. Bueno, un sustrato como todos los recomendados, el que ustedes puedan armar, con la tierra, con mantillo, con la arena, una mezcla, lo que turba o lo resaca de río para que la pueda tener. Bueno, con el sustrato liviano y aireado y con una humedad que ahora les voy a contar cuál es, envuelven, lo rodean, ponen el puño cargado de ese sustrato húmedo, lo ponen alrededor de las yemas que ustedes han elegido o del tejido que han trabajado, raspando, cortando. Van a ver muchos videos, hay distintas alternativas, todas funcionan. Lo cubren con ese sustrato humedecido y para que ese sustrato no se desmorone, obviamente lo envuelven, lo sostienen con una tela plástica, una tela de... Las telas plásticas tienen la enorme ventaja que no pierden humedad, o sea que con un plástico o algo impermeable lo envuelven con una buena porción de sustrato, lo atan en los extremos, queda como un caramelo, va a ir el esquema, eso estoy tratando de acercar así un poco verbalmente, y lo dejan hasta que a raíz de si han usado un plástico transparente van a ver pasado el tiempo, que va a variar según la época que lo hagan y según la especie de que se trate y las condiciones que le pudieron dar, se ve la presencia de las raíces como un manojo de fideos, con gran emoción y gran satisfacción. En el momento que ustedes ven eso, ya tienen la planta hecha. Todo lo que resta es cortar, separar de la planta madre la nueva planta. ¿Dónde hago el acodo? Lo hago bastante cerca de la punta, porque esa planta que yo voy a separar tiene que tener una cierta proporción armoniosa entre la raíz, que
por más exitosa que haya sido nuestra práctica, nunca es una gran raíz, y la parte aérea subsiguiente. Pero les aseguro que es una cosa muy, muy interesante de hacer y pueden hacer varios acodos aéreos de la misma planta. Les menciono un caso, porque no es excepcional, pero bueno, se hizo en la clase, de un limonero. Una alumna sacó para una misma temporada 11 plantas nuevas. Hizo 11 acodos aéreos exitosos que terminaron en 11 nuevas plantas. Las plantas que ustedes tienen ahí, van a obtener de esta manera, son plantas clones, como ya vimos, absolutamente viables. A su tiempo harán la raíz correspondiente, el tamaño correspondiente, florecerán, fructificarán, en fin, según el objeto que tenga cada una de las especies que ustedes trabajan. ¿Cuál es la enorme ventaja del acodo aéreo? Ustedes tienen que despreocuparse totalmente porque la planta madre se ocupa de todo. Como nosotros no hemos separado esas cañerías que decíamos, que esos haces de conductos que son otra cosa, son las ramas o los tallos, se encargan de aportar a la nueva planta todo lo que estas plantas necesitan. Así que lo mismo ocurre con los acodos convencionales, esos que hacemos sobre el suelo, ¿no? Así que una práctica sumamente interesante, sumamente productiva, sumamente estimulante. Desconozco el grado de experiencia que tienen, pero créanme que cuando uno hace el acodo aéreo y obtiene por primera vez el éxito, bueno, es muy lindo. Y a diferencia de otras prácticas que son un poco más complejas, generalmente obtenemos buen resultado. Me faltaba aclararles qué humedad tienen que tener. Bueno, lógicamente ustedes ya lo van a notar, tiene que ser algo medio maleable, no puede ser una cosa muy seca porque se les desmorona. Bueno, hagan la mezcla, déjenla hidratar, sobre todo si ponen algo fibroso, hasta que eso tome la textura justa, y cuando comprímala en la mano, y cuando al abrir la mano apenas se empieza a desmigajar, es un muy buen punto para armar ese caramelo. Se los digo así porque es una forma gráfica para que ustedes vean a dónde tienen que llegar. Si son curiosos, si quieren mirar cómo va el proceso, desarman el caramelo, retiran el sustrato, miran a ver cómo va. Si le han pelado corteza, van a ver que se empieza a formar un tejido de cicatrización, un callo, como el que decíamos, que se tiene que armar, en las estacas también se arma, ¿no es cierto? Se tienen que cicatrizar esos, si hemos cortado, sobre todo, esas rupturas que hemos hecho, y la emisión de raíces. Si pasó algo o no pasó nada, o tienen pocas raíces, vuelven a armar el caramelo, ponen el plástico, atan y el proceso sigue. Según la época que lo hagan, estamos en una época extraordinaria, para el otoño van a tener una masa radicular muy interesante. Será el momento de sacarlo y continuar con el trasplante de esta nueva planta. Bueno, lo podemos hacer en otra época del año, según la época el proceso va a ser más o menos rápido. Como se hacía antes, una práctica muy antigua, bueno, los plásticos y otras sustancias sintéticas son relativamente novedosas, de la mitad del siglo XX, pero con anterioridad a eso no había estos elementos tan útiles para hacer estos caramelos, pero siempre hubo acodos aéreos. ¿Qué se ponía? Simplemente un envase rígido, una lata, una maceta, una tela alquitranada, pero siempre el hombre se las rebuscó para hacer esta práctica que es tan, tan estimulante. Así que, yendo al tema de los acodos, podemos tener, como dijimos, los acodos comunes y los acodos aéreos. Bueno, ya cuando hagamos la multiplicación de distintos tipos de especies, vamos a ver en cada, si se trata de un árbol, si se trata de un arbusto, cuál es la técnica que vamos a ir utilizando. Bueno, otra forma muy interesante también de obtener plantas por guía agámica es mediante los estolones. ¿Qué es un estolón? Así como en el acodo nosotros llevamos a la planta a que la rama en contacto con el suelo o con el sustrato del acodo aéreo a que haga raíces, hay especies que emiten tallos que en contacto con el suelo, ahí en ese punto de contacto hacen una raíz y una nueva planta. Por ejemplo, las frutillas. Eso creo que todos lo hemos visto. Bueno, ¿en qué consiste? Una vez que se hizo la planta codo, cortamos de la planta madre y tenemos nuevas plantas. Eso es vía estolones. Las plantas que usamos ya sea para cubresuelos tienen esa particularidad. Ellas mismas estolonizan mucho, van colonizando, van cubriendo, y a nosotros nos dan la oportunidad, si es nuestro gusto, nuestra necesidad o nuestro métier, de separar, cortar los estolones y separar en las nuevas plantas. Bueno,
Quiero mencionarles otra cuestión muy interesante con respecto a las estacas comunes, ¿no? Porque eso se tendría que haber dado en la clase anterior, pero me olvidé. Y es una cuestión de utilidad. Dijimos que las estacas que vamos a hacer pueden ser leñosas, semileñosas o hasta herbáceas. Bueno, cuando es leñosa o semileñosa, pongo siempre el caso del malbón, ¿no? Es fácil cortarlas y hacer las estacas, pero a veces es más herbáceo. Por ejemplo, las enredaderas, en los arbustos apoyantes. En realidad una enredadera técnicamente es un arbusto apoyante, guía larga da, guía larga. Entonces necesita siempre una pared, una columna, en general, para desarrollarse y sobre todo nosotros la necesitamos para el lucimiento de la planta. Bueno, los tallos iniciales de las enredaderas, por ejemplo, de los jazmines, de las madreselvas, bueno, a veces, bueno, entonces son muy herbáceos, muy blanditos. Y entonces no, a veces según el momento que lo hagamos también, ya van a ver, como mencionamos, pero ustedes lo van a ver en la práctica, los nudos están muy separados. Entonces, en una estaca o en un trozo de tallo muy blandito, que parecen fideos, y los nuditos muy separados, ¿cómo cortamos una estaca con 3 o 4 nudos blandita y cómo la ponemos? Bueno, hay una estrategia muy sencilla especialmente para todo esto, que hacemos como una especie de ovillo, como una circunferencia, 4, 5, 6 vueltas, que ahí, porque la textura de ese vegetal así lo permite, y ahí encontramos varios nudos, los ponemos en la macetita, los cubrimos con un sustrato bien suelto, dejamos una punta que emerge de la maceta, y ahí le damos oportunidad, chance, a que alguno de esos nudos, en contacto con la tierra, haga su raíz, emita su raíz y ya tenemos las nuevas plantas. Y para ir terminando, ya estamos llegando más o menos a la media hora que tengo autorizado para subir a la plataforma, dos cuestiones. Las raíces gemíferas. Hay raíces que, por ejemplo, en muchos árboles, por ejemplo, algo conocido y visto por ustedes, los álamos, la raíz va bajo tierra, pero cada tanto alrededor de los álamos se van formando nuevos álamitos, se va haciendo como un bosquecillo. ¿Por qué? Porque esas especies en sus raíces, aparte de cumplir todas las funciones de las raíces, que fijación, absorción, todo lo demás, tienen la posibilidad de emitir yemas, por eso se llaman raíces gemíferas, yemas que dan partes aéreas. Bueno, ¿cuál es nuestra misión en todo esto? Si queremos tener nuevos ejemplares de álamo, donde se forma el nuevo arbolito, corto, y voy a retirar una planta ya formada, porque la parte aérea se corresponde con la parte subterránea de una verdadera raíz. Acá, por supuesto, para tener éxito y para que sea algo favorable para la planta y para el plantero, tendría que buscar la época adecuada. Que dijimos, para todas las especies caducas, como en el caso del álamo, es en el invierno. Bueno, y también hay otra cuestión muy interesante en muchas plantas, porque todas las plantas, en realidad todas tienen tallo, pero algunas tienen muy poco desarrollado, por eso decimos que son plantas a caules, donde, o sea, los nudos y los entrenudos están tan próximos que casi el tallo no se forma, no se ve un tallo. Y todas los renuevos salen ahí en el mismo lugar. Por ejemplo, las plantas grasas, los famosos pastelitos, las echeverias, en general no tienen un tallo y sale una rama de echeveria y otra rama de echeveria, son de todos los pastelitos unos al lado del otro. Bueno, esos son renuevos, han sido yemas y se han formado nuevas plantas, son renuevos, eso ustedes ya todos lo conocen, y se saca ese renuevo que sale con un poco de tallito, y eso se multiplica y se separa. Eso es una multiplicación por renuevos. Y bueno, también lo mencionamos cuando hablamos de la yema, pero ahora lo vamos a hablar un poquito más en extenso. Dijimos que las yemas podían estar en todas las estructuras, en las cortezas, en los tallos, en las hojas. Bueno, en las hojas evidentemente también hay yemas que según la posición que le demos en el cultivo van a dar nuevas plantas. Los esquejes que hacemos a partir de una hoja, porque tiene esa posibilidad, son los esquejes de hoja. Los esquejes de hoja. Toda nuestra tarea consistirá en poner la hoja, la lámina de la hoja de tal manera que donde están las yemas lo cubramos con tierra para que una parte de esas yemas encuentre el estímulo suficiente para emitir raíz. La violeta africana, que es una planta que se vende como planta interior, una planta pequeña, muy común en todas las planterías, se multiplica exclusivamente o casi exclusivamente por esta forma. Las begonias
También, ya les vamos a poner el esquema, cuando hablemos de una begonia en particular les voy a explicar, pero se pone la hoja aplanada sobre una bandeja con el sustrato y en ciertos puntos se les pone un ganchito para que donde está la yema, que generalmente está alrededor de las nervaduras, esté en contacto con el sustrato, ahí dará raíz y nueva parte aérea, y de una hoja de begonia vamos a obtener varias plantitas de begonia. Y si quieren una cosa más sencilla, de las plantas crasas, todas las que ustedes conocen, los pastelitos, todas las que ustedes conocen, ¿no? Las crasulas, en fin, poniendo apoyadas sobre el sustrato o con la parte donde se iniciaría el pecíolo levemente enterrada en un sustrato adecuadamente preparado, van a obtener una planta nueva. Algo muy común que ustedes han visto, acá no sería esqueje de hoja, ¿no? Sería siendo esqueje de tallo, pero las hojas de las tunas o los cactus cuando se acuestan sobre el piso, cuando queremos levantarlo nos encontramos que hay un manojo de raíces. Bueno, todo esto es para ejemplificar, para graficar y para visualizar que las raíces están en muchas partes de las estructuras y cuando las raíces no, las yemas están en muchas partes de las estructuras vegetales y cuando esas yemas se encuentran por condiciones el estímulo adecuado, se transforman en eso que tanto andamos buscando, que es una raíz. Bueno, yo creo que con esto ya hemos visto en líneas muy generales los distintos métodos de propagación agámica, o sea, sin intervención de semillas. A partir de la próxima clase, que es la clase número 6, vamos a ir viendo por grupos de especies, ya sea siempre estamos, recuerden, todas estas técnicas son para especies perennes. Bueno, vamos a ir viendo dentro de especies perennes las distintas alternativas. Vamos a ver que podemos usar semillas, podemos usar formas agámicas y según las características cuáles son las más indicadas. Así que bueno, van a recibir vía correo electrónico una síntesis de esto que estamos hablando y van acompañados con varios esquemas para que la comprensión sea más fácil y más rápida. Y bueno, estamos en un momento tan hermoso del año donde la naturaleza se expresa con esa maravilla que nos atrapa. Bueno, que les recomiendo, observen todo lo que puedan en esta maravilla que se nos pone casi al alcance de la mano, seguramente al alcance de la vista, y traten de ir identificando las estructuras que hemos ido mencionando y las formas de uso para llegar a la obtención de nuevos ejemplares. Será hasta la próxima clase, que es la clase número 6.